Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gil y hoy, como siempre, estos viernes intento tratar un tema que me parezca interesante. Hoy voy a plantearlo desde una perspectiva lo más global posible y voy a dejarme dos temas tremendamente candentes para el final, solamente haciendo una mención a ellos para que os quede más o menos claro cuál es la situación que atravesamos. Como veis, la foto lo dice todo. Por un lado tenemos la situación geopolítica en el mundo, tenemos un problema de endeudamiento crónico en un entorno donde los tipos de interés están subiendo muchísimo, lo cual está provocando que el dólar se aprecie contra el resto de economías y de divisas de otras geografías, y eso está provocando a su vez un problema en aquella deuda denominada en dólares. Tenemos también el resultado desastroso de la combinación de lo que llamamos los portfolios tradicionales 60-40, es decir, 60% en bolsa, 40% en bonos. Y por otro lado tenemos el desafío, ¿no?, de migrar hacia una economía más verde en un entorno donde la crisis energética pues prácticamente nos tiene maniatados, ¿no? ¿Qué más me gustaría tocar? Aunque le voy a dedicar un vídeo completo a estos dos temas que voy a decir ahora, también quiero mencionar la situación del riesgo que genera la crisis en los planes de pensiones en Reino Unido y cómo se podría extender ese problema a otros países. Y por otro lado, casos concretos como el que atraviesa Credit Suisse, y como sabéis, ha caído en bolsa más de un 95% desde máximos históricos, y que bueno, se plantea la posibilidad de tener que hacer una ampliación dilutiva a estos niveles y un plan de reestructuración que traiga cierto convencimiento a los inversores, mientras los directivos, parte de los directivos de la compañía, están abandonando el barco. Bueno, como veis, muchos temas a desarrollar hoy, pero antes de hacerlo me gustaría recordaros que bajo ningún concepto en ninguna de mis redes sociales, bajo Pablo Gil Trader, yo ofrezco servicios de asesoramiento, recomendaciones ni nada parecido, con lo cual da igual que lo veáis en los comentarios, llámame a este sitio, escríbeme a este WhatsApp o a este Telegram. Yo no hago eso, es suplantación de identidad. Por favor, ignorar todas esas cosas, porque lo único que intentan es estafaros. Por otro lado, vamos a empezar tema a tema, ¿no? Y en el primer punto clave es la situación geopolítica. Cuando hablamos de situación geopolítica, tal vez lo que más llama la atención en este momento es la evolución de los conflictos que hay, por un lado, en torno a la situación en la escalada de amenazas por parte de Putin en el uso de posibles armas nucleares tácticas, y la respuesta agresiva que vierte Estados Unidos de que tendría consecuencias catastróficas. Cuando uno empieza a hablar o a echarse órdagos de esta magnitud, evidentemente el riesgo es que alguien te vea esos órdagos, es decir, que en un momento dado alguien se le vaya la mano, utilice un arma nuclear táctica y eso desate una reescalada del conflicto a niveles que antes nos parecían impensables. Para colmo, tenemos también una situación muy complicada por parte de Corea del Norte, que se dedica, como veis, a lo largo de este año está haciendo más pruebas de lanzamiento de misiles de lo que ha hecho a lo largo de la última década, y los últimos lanzamientos por encima del espacio aéreo de Japón, lo cual ha supuesto pues el fortalecimiento de la relación tanto del ejército estadounidense como el ejército japonés, el despliegue de tropas en la zona, evidentemente algo que no ayuda. También tenemos el tensionamiento en torno a Taiwán, con esas maniobras que realizaba hace una semana China, y las advertencias por parte de Estados Unidos en el caso de que finalmente intenten entrar con tropas en el país, y el caso de la Casa Blanca desmintiendo las declaraciones de Biden en las que decía que desplegaría fuerzas directamente en territorio de Taiwán. Las alianzas que hay ahora mismo a nivel global, y como China se queda en una situación intermedia bastante complicada y busca apoyos externos, y en este caso hay una relación mucho más estable entre Rusia y China de lo que pueda haber entre China y el resto del mundo. Por tanto, estamos en un entorno geopolítico muy complejo en el que da la sensación de que un error de cálculo podría desatar pues consecuencias tremendamente nefastas para la paz y para el desarrollo económico, y no sabemos muy bien si lo siguiente que vamos a conocer es una desescalada de esta tensión o, por el contrario, un avance en una posición todavía más complicada.
También tenemos el tema de la crisis energética, y cuando hablamos de la crisis energética nos estamos refiriendo a dos aspectos. Uno, hasta qué punto hemos abandonado aquello que hace escasamente año y medio se pactaba en Davos, donde el objetivo principal era la descarbonización de la economía, y actualmente estamos viendo cómo todo tipo de países, China, Alemania, Austria y muchos otros, están teniendo que buscar en el recurso del carbón el sustituto a la utilización de otros productos energéticos que son carísimos en este momento, como es el caso del gas. Esto nos deja en un entorno donde las últimas declaraciones por parte de la OPEP podrían ser un cambio drástico en la situación de equilibrio que normalmente se presenta cuando hay desaceleración económica. Recordad que el petróleo no está muy lejos de los máximos históricos, pero en cada una de las crisis que se han ido produciendo a lo largo de las últimas décadas, lo que ocurre cuando la desaceleración económica se convierte en un efecto global es que hay menor demanda de petróleo, y eso hace que el precio del crudo baje, entre otras cosas porque la capacidad de reacción que tenían antes los grandes productores como la OPEP, el cártel de la OPEP, era muy lento. Se reunían cada 6 meses y para cuando querían atajar el problema, buena parte de la caída del precio ya se había producido. Pero a raíz del COVID y esa situación tan dramática en la que llegamos a ver incluso cotizar en tasas negativas durante unas horas al petróleo, creo que la OPEP ha tomado un rumbo muy distinto. Actualmente tienen claro que se deben reunir mensualmente, que deben tomar incluso, como han hecho ahora, decisiones antes de que ocurra el evento en sí mismo. Entonces están hablando de un recorte de la producción en previsión de que la demanda va a bajar. Fijaos la diferencia, antes eran reactivos a lo que ocurría, ahora son proactivos, y especialmente llama la atención porque, como recordaréis, hace escasamente unos meses Joe Biden, presidente de Estados Unidos, estaba viajando a Arabia Saudí para convencer a las autoridades de allí de que aumentasen la producción a fin de bajar el coste de la energía y que pudiesen contenerse las presiones inflacionistas. Lo que ocurre es que el tiro ha salido completamente por la culata, y en lugar de aumentar la producción, lo que han decidido en Arabia Saudí, de alguna manera una decisión unánime con el resto de los miembros de la OPEP y lo que llamamos la OPEP Plus o OPEP más, donde está Rusia, ha sido recortar la producción a fin de mantener los precios por encima de $90 por barril. ¿Por qué es un pulso y una bofetada a Estados Unidos? En primer lugar, porque da la sensación de que Estados Unidos ya no tiene aliados en Oriente Próximo, como había tenido a lo largo de las últimas crisis, que le ayuden a volcar al mercado la cantidad suficiente de petróleo como para inferir un coste de la energía más barato en el futuro. De hecho, Estados Unidos, como veis aquí, lo que está haciendo es sacar al mercado buena parte de sus reservas estratégicas, que se encuentran en uno de los niveles más bajos que se recuerdan y que tarde o temprano tendrá que rellenar. Este esfuerzo enorme que realiza Estados Unidos de volcar pues millones de barriles de petróleo al mercado, reduciendo sus reservas, buscaba precisamente el efecto de una caída en el precio del petróleo a fin de que las presiones inflacionistas remitiesen lo antes posible. El problema es que mientras tengamos a la OPEP dispuesta a ir recortando producción a medida que el resto intenta incrementarla, el efecto neto no se va a notar y probablemente los precios no van a bajar. Es decir, que podríamos enfrentarnos a una situación como no hemos visto en prácticamente las últimas décadas, en que la desaceleración económica no tenga un impacto tan sumamente claro en la caída del precio del petróleo, lo cual nos dejaría en una situación muy complicada, puesto que viviríamos todavía más de cerca el efecto de la estanflación, cada vez menos crecimiento económico, pero con una inflación sostenida al alza. Por el lado de la deuda, otro de los grandísimos problemas que hemos ido acumulando de forma sistemática desde 1980. Como podéis ver aquí, la barra libre en la que hemos basado nuestro modelo económico, que era dinero gratis o el coste de la financiación gratis, se está acabando. Por un lado tenemos el número de bonos que actualmente tienen rentabilidad negativa, y hablo de bonos soberanos. Como veis, está bajando a un ritmo
escalofriante y probablemente ya estaremos muy cerca de cero. Es decir, quitando lo que hace Japón, que controla la curva de tipos y por tanto tiene parte de la curva todavía por debajo del 0%, el resto del mundo que está subiendo tasas de interés ya no tiene la capacidad de endeudarse con coste negativo o coste cero. Pero es que además, durante esta especie de euforia que se desató a lo largo de 2021, incluso había empresas que conseguían financiarse a costes negativos. Se ha acabado. Esto ya no existe. De hecho, la renovación de esa deuda, que es lo que veis en el gráfico de abajo, se va a hacer a un coste muchísimo más elevado de lo que se hacía hace escasamente un año. ¿Qué quiere eso decir? Que cuando se pide un préstamo, cuando las empresas y los gobiernos se endeudan, normalmente cuando vence ese préstamo lo tienden a renovar. El coste que va a tener esa renovación va a ser enorme. Van a tener que pagar un tipo de interés muchísimo más alto, como veis, de lo que pagaban con anterioridad. Y eso al final tiene un efecto muy negativo tanto en crecimiento como en resultados empresariales. Por otro lado, si miramos el encarecimiento del dinero y a qué velocidad se está produciendo, descubrimos que estamos en uno de los momentos donde la subida del tipo de interés es más rápido y encima eso hay que combinarlo con la realidad de que la mayoría de las economías del G7, es decir, las 7 economías más importantes del mundo, tienen deuda por encima del 100% respecto al tamaño de su economía. Como veis aquí, la velocidad con la que se ha producido esta subida es vertiginosa. Estamos hablando ya de que el coste de financiación en los principales países del mundo se encuentra por encima del 3,25%, cuando antes, hace escasamente un año y medio, podían financiarse a un coste inferior al 1%, hablando de un plazo de 10 años. Como veis, salvo Alemania, que todavía mantiene una estabilidad fiscal bastante decente, el resto de los países han ido creciendo su endeudamiento hasta situarlo por encima del 100% del PIB, y el caso más extremo, lógicamente, es Japón, que convive con porcentajes que superan desde hace ya tiempo la cota del 250%. Si nos vamos a las empresas, descubrimos que el problema no es menor. Tanto si analizamos el coste de financiación de las empresas con mayor calidad crediticia, lo que llamamos compañías con calidad de AAA, hemos pasado de costes de financiación del 1,5 a costes de financiación del 4,75. Las empresas con una calidad crediticia media han pasado de un salto del 2% a niveles del 6%. Y por el lado de las empresas con mala calidad crediticia, lo que llamamos high yield o bonos basura, hemos saltado del 4% a niveles cercanos al 10%. ¿Qué quiere eso decir? Que básicamente la renovación de la deuda de las empresas a lo largo de los próximos trimestres va a suponer una carga financiera mucho mayor que antes, lo cual va a drenar parte de las ganancias o beneficios que obtienen. Si además de eso tenemos en cuenta que el nivel de endeudamiento actualmente de las empresas es históricamente alto, alguien podría decir, bueno, Pablo, es peor, aquí hubo un pico peor. Digo, claro, porque lo estamos midiendo respecto al GDP o PIB. Dicho de otra manera, cuando se produce el colapso del COVID, el PIB se hunde y por tanto la deuda, además de crecer en términos absolutos, crece mucho en términos relativos. Pero cuando luego llega la recuperación económica, lo que ocurre es que la sensación que da es que hay menos de endeudamiento, pero simplemente lo hay porque el GDP o PIB está subiendo. A medida que se convierta en una realidad la desaceleración económica y tal vez la recesión del año próximo, es muy probable que esta deuda vuelva a los picos que hemos registrado anteriormente. Como veis, ese endeudamiento no ha parado de subir, lo cual no ha sido un gran problema, especialmente desde el año 2002, porque los tipos de interés se han mantenido en cotas cada vez más bajas. Es decir, los picos en las subidas de normalización monetaria cada vez se marcaban sobre máximos decrecientes. De hecho, en cada crisis lo que suele ocurrir es que se producen reajustes a la baja por parte del endeudamiento, algo que no ocurrió durante el año 2020 y que, como digo, tan pronto el PIB entra en recesión, es muy probable que volvamos a las cotas de máximos históricos, lo cual muestra que la debilidad o la situación extrema que viven las empresas es peor de la que hemos tenido durante los últimos años. Por otro lado, más de la mitad de la deuda emitida está denominada en dólares. ¿Qué significa eso? Bueno,
Básicamente lo que quiere decir es que tenemos un problema que se está trasladando de Estados Unidos al resto del mundo. Pero antes de tocar el tema concreto del dólar, pensemos en el efecto riqueza. ¿Qué quiere decir el efecto riqueza? La percepción de la riqueza que uno tiene normalmente está ligada a los activos que tiene en cartera. Normalmente la mayor parte de esos activos recae en inmobiliario o bienes raíces y por otro lado inversiones en activos financieros como pueden ser la bolsa. Como veis aquí a lo largo de la historia de Estados Unidos hemos visto cómo se ha producido algo muy curioso y es la desviación entre el crecimiento de la economía y el efecto riqueza de los ciudadanos. A partir de la década de los 90 empieza a abrirse este gap y a partir de ahí no hace más que abrirse cada vez a un ritmo más rápido. El gap actual es algo que no habíamos visto jamás. ¿Cuál es la explicación de que tengamos un efecto riqueza tan brutal respecto al crecimiento real o valor de la economía? Que hemos incluido en una deuda brutal que ya alcanza los 31 trillones simplemente en Estados Unidos. ¿Qué quiere eso decir? Que básicamente hemos generado una inflación de activos sin precedentes que ha permitido pues revalorizaciones brutales tanto de la bolsa como del mercado inmobiliario que no reflejan la realidad de lo que crece la economía. Este factor evidentemente se despliega a lo largo de todos los sectores económicos, es decir, no está concentrado en tan solo uno de los grupos que puedan ser gobiernos, empresas o particulares, sino como veis ha ido creciendo de forma sistemática en todos ellos, tanto el endeudamiento de las empresas como los hogares, como los gobiernos centrales y un poquito más contenido la deuda de los gobiernos locales. Por tanto, impregna todas las secciones de la economía y por tanto es un riesgo sistémico. Si miramos cuál es realmente la deuda, no solamente los 31 trillones que representa la deuda del gobierno estadounidense, sino la deuda de todos estos bloques conjuntos, descubriríamos que estamos hablando de un endeudamiento que supera el 370% sobre el tamaño de la economía. Estamos incurriendo en un riesgo extraordinariamente alto, que hasta ahora pasaba inadvertido porque no teníamos que lidiar con presiones inflacionistas que obligasen a los bancos centrales a subir las tasas de interés de forma tan rápida. Y la palabra tan rápida es muy importante, porque en otras ocasiones se han producido subidas de tasas de interés, lo cual ha generado pues grandes caídas, como por ejemplo la normalización de los tipos en los finales de los 90, que dio lugar al pinchazo de la burbuja.com, o la normalización de los tipos de interés a lo largo de 2004 a 2007, que provocó el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y finalmente la crisis financiera. Pero la velocidad a la que se subían las tasas de interés en aquellas épocas no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo ahora. Y cuando no le das tiempo al mercado a adaptarse, a ajustarse, el riesgo de accidente es mucho mayor. Por tanto, no se trata solo del nivel que estamos llevando a donde estamos llevando las tasas de interés, sino al ritmo al que lo estamos haciendo, lo que puede suponer un accidente mucho más grave de lo que el mercado está descontando. Por otro lado, hablaba antes del dólar. El hecho de que la Reserva Federal esté liderando el proceso de tensionamiento o normalización monetaria quiere decir que el dólar se empieza a fortalecer a un ritmo brutal contra el resto de monedas del mundo. Y si miramos esa apreciación en tan solo el último año, prácticamente tiene lugar un 28% de revalorización del dólar contra las 6 principales divisas del mundo, medido como el dólar index. Pero es que además deberíamos ser conscientes de que el volumen de, como dice el Banco Internacional de Préstamos, si miramos cuántos de estos préstamos están denominados en dólares, descubriríamos que hay aproximadamente 12 trillones, o lo que representa cerca del 70%. ¿Qué quiere esto decir? Básicamente lo que quiere decir es que la mayoría de los países utiliza el dólar como moneda a la hora de buscar endeudamiento. Pero si tú tienes endeudamiento en dólares y el dólar se fortalece muchísimo contra tu divisa local, quiere decir que el principal que debes cada vez es mayor. Es como la gente que cometió el error de buscar préstamos, por ejemplo, en yenes o en suizos, en un momento dado, simplemente para beneficiarse de un tipo de interés más bajo, y cuando de repente se apreció la divisa contra tu moneda local, descubriste que, aunque te ahorrabas dinero por el pago de intereses, el monto que tenías que devolver era muy superior a aquello por el cual habías firmado la hipoteca. En este caso, sin ser una hipoteca, evidentemente, el préstamo que tú adquieres
denominado en dólares hace que si el dólar se fortalece contra tu moneda local, cada vez debas más. Teniendo en cuenta que el 70% de esa deuda está denominada en dólares a nivel mundial, la apreciación que está llevando a cabo el dólar durante este último año, año y medio, está haciendo un verdadero roto en las cuentas públicas de muchos países. Por otro lado, descubrimos que para luchar contra eso, para intentar evitar esa depreciación de la moneda local contra el dólar, algunos bancos centrales se han visto obligados a intervenir en los mercados. Lo han hecho India, Japón, República Checa, Chile, Corea, Pakistán, y eso ha provocado que las reservas mundiales de divisas se hayan reducido aproximadamente en 1 billón en el último año, a lo largo de 2022. Como veis, no plantea un problema en sí mismo, pero muestra otra vez una tensión brutal bajo la superficie de países que están endeudados en dólares, tienen que intervenir de forma artificial en los mercados de divisas a fin de evitar que su moneda se siga depreciando al ritmo que lo hace contra el dólar. Por otro lado, tenemos el problema que supone el hecho de que por una vez la aparición de un entorno de estanflación o riesgo de estanflación esté llevándose por delante uno de los modelos más antiguos de inversión, como es el reparto de la cartera entre un 60% renta variable y un 40% bonos. Como podéis observar, a lo largo de las últimas décadas nunca antes habíamos visto un colapso tan severo del mercado de renta fija. Y dices, vale, ¿por qué se hunde la renta fija? Entre otras cosas porque las subidas de tasas de interés para combatir la inflación están teniendo una velocidad y una magnitud que no veíamos desde la década de los años 80. Por tanto, a medida que suben las tasas de interés, la rentabilidad de los bonos sube y como el precio es inverso a esa rentabilidad, el precio de los bonos baja, que es lo que estáis viendo aquí. ¿Cuál es el problema? Que mientras el mercado está castigando a la renta fija, tampoco está evitando castigar a la renta variable, es decir, a las bolsas. Y cuando miramos qué ocurre en un mercado donde ambos activos que normalmente tienen correlación inversa, de repente se correlacionan directamente, descubrimos que el daño para el inversor es brutal. Es decir, el impacto o reducción del efecto riqueza por el lado de inversiones en activos financieros está siendo históricamente alto. Aquí lo podéis ver en esta gráfica de JP Morgan. Las barras de color o las columnas de color verde clarito representan simplemente el impacto o el retorno de la renta variable, mientras que la parte de color oscuro representa, el verde oscuro, la rentabilidad de la renta fija. Normalmente, como podéis observar, en años nefastos como 2008, donde la renta variable se hunde, al menos la renta fija hace un poco de compensación en sentido contrario. Y en cada una de las grandes crisis, por ejemplo en el año 2001 y 2002, de nuevo vemos caídas muy severas en términos de bolsa, pero a cambio la renta fija consigue hacer un poco de contrapeso en sentido contrario. Lo que ocurre ahora es que ambas magnitudes están cayendo, o dicho de otra manera, además de tener una caída de un 25% en la bolsa, tenemos una caída muy severa también en el lado de la renta fija, lo cual destruye un montón de riqueza. Los puntos que veis de color rojo son lo que marcamos los peores momentos durante el año, puesto que esta métrica se mide a final de cada año. Y os dais una idea de cómo de mal estuvo la situación, aunque no acabó cerrando aquí, sino que cerró en este otro nivel. La situación actualmente denota uno de los peores retornos a lo largo de las últimas décadas, que podría complicarse todavía más si finalmente la renta variable cotizase la realidad de una potencial recesión entre finales de este año y el año 2023. Por tanto, para los inversores está siendo un verdadero calvario y buena parte de lo que está ocurriendo aquí está muy ligado con lo que desarrollaré el próximo viernes respecto a la crisis que se está viviendo en Reino Unido con los planes de pensiones, que ha obligado al Banco de Inglaterra a un cambio de 180 grados en su política monetaria, al menos en el corto plazo, y que podría extenderse el problema a otras geografías, en concreto a Estados Unidos. Pensad que este tema que quería tocar muy de refilón hace referencia al aumento del colateral que se ha exigido a los planes de pensiones de Reino Unido debido precisamente al colapso en el precio de los bonos de largo plazo. Hemos entrado en esa situación en la que las medidas para luchar
contra la inflación implementadas por el Banco de Inglaterra han generado un problema que aparentemente no estaba sobre la mesa, pero que es un problema que podría tener una magnitud brutal teniendo en cuenta el tamaño que representan los planes de pensiones de muchos países. Ahí veis el ratio de esos activos de los planes de pensiones en proporción al tamaño de la economía con datos de 2021. Reino Unido es uno de los mayores países en términos de activos respecto al PIB, pero por encima de ellos tenéis a Estados Unidos, Suiza, Canadá, Australia y por supuesto Países Bajos con el puesto número 1. ¿Qué quiere esto decir? Que si realmente en Reino Unido lo que estamos viendo es un problema en el que para garantizar los pagos de los pensionistas a futuro, los gestores de los planes de pensiones han tenido que entrar a comprar activos con un apalancamiento cada vez mayor y un crecimiento en términos de rentabilidad cada vez mayor, y ahora que todo empieza a colapsar, descubren que les falta colateral para evitar un margin call. Si ese problema se convierte en algo global, podríamos estar ante la necesidad de intervenciones, como no hemos visto en mucho tiempo. Probablemente habría que remontarse a 2008 para frenar un efecto en cascada o lo que llamaríamos una bola de nieve que fuerce a vender cada vez más activos y provoque una crisis sin precedentes. Este tema, como digo, es largo de explicar, lo intentaré hacer en el próximo viernes. Y el otro punto que quería tocar es el de Credit Suisse. Como todos sabéis, Credit Suisse se ha puesto en primera línea de prensa, de redes sociales, por el salto que ha vivido el CDS a 5 años, o dicho de otra manera, el seguro ante un evento de crédito en el plazo de 5 años. Cuando esto sube, quiere decir que pagamos un seguro cada vez más alto ante el riesgo de que el banco no cumpla con la devolución del dinero que le hemos prestado cuando ha emitido bonos. O dicho de otra manera, el riesgo de default o la cobertura del riesgo de default cada vez es más alto. Como veis, dos temas muy interesantes, el de los planes de pensiones en Reino Unido y casos concretos que alguien podría decir, bueno, pero el problema de Credit Suisse es el problema de Credit Suisse y ya está. Digo, bueno, Credit Suisse ha bajado más de un 95% en bolsa, tal vez tenga que hacer una ampliación de capital. Hay una sensación de pérdida de confianza absoluta en esos bancos que han tenido unos libros de derivados tan sumamente grandes ahora que ha empezado esa subida drástica y rapidísima de los tipos de interés. Y de la misma manera que en 2008 la quiebra del primer banco desató una avalancha en la que casi se hacía quebrar a cualquier banco, tanto si tenía un problema de balance como si no, simplemente por el pánico y la retirada, lo que llamamos los bank runs, ¿no? Las salidas de depósitos del banco que obligaban básicamente a recapitalizar buena parte de la industria. No debemos desestimar el riesgo de que tuviésemos una situación mucho más complicada en Credit Suisse y el efecto que podría tener en otros bancos, sin ir más lejos, en Deutsche Bank, que tuvo que recapitalizarse hace escasamente 6 años. Por tanto, estas son como las dos puntas de lanza que debemos vigilar y de las cuales hablaré en detalle en el próximo vídeo del viernes que viene, porque entender bien la problemática que subyace debajo de estos dos potenciales focos de inestabilidad nos va a ayudar a entender realmente a qué se puede enfrentar el mercado en los próximos trimestres. Como veis, en este momento lo único que hemos hecho es desvelar parte de los riesgos que se conocen y parte de los riesgos potenciales que se podrían desatar a lo largo de los próximos meses, pero algunos de ellos ya sabemos cuáles son. La evolución de la guerra, la evolución de la inflación, el efecto que pueda tener en los planes de pensiones, el efecto de un margin call agregado a nivel global, la fortaleza del dólar o situaciones de grandes problemas en entidades concretas, como podría ser este caso Credit Suisse, ¿no? Que representa a uno de los dos mayores bancos que hay en Suiza y uno de los mayores bancos relacionados con la banca de inversión. Estamos en un entorno hostil y por eso siempre digo hay que aprovechar los rebotes para vender o para reducir riesgo. No quiere decir que no pueda haber rebotes. En agosto tuvimos un rebote de un 17% en la bolsa americana. Fue un momento fabuloso para reducir riesgo. Yo creo que vamos a seguir viendo estos rebotes a lo largo todavía de un tiempo, pero creo por otro lado también que no hemos visto la capitulación. Ese momento caliente donde el inversor pierde un poco la fe, cree que todo se va a hundir y decide
quitar lastre y salirse del mercado, normalmente cuando ya más de la mitad de la caída se ha producido. Creo que estamos a falta de ese movimiento y por tanto seguiría trasladando un poco la idea de aprovechar los rebotes cuando haya varias semanas de subidas en las bolsas, aprovechar esas subidas para aligerar carteras, porque probablemente lo peor aún no lo hemos visto. Como siempre, desearos mucha suerte con vuestras inversiones y nos vemos ya en la próxima emisión, donde ya sabéis de qué tratará la temática. Descansad durante el fin de semana y nos vemos en la siguiente. Recordad, esta vez se me había olvidado incluso ponerlo, que por favor pinchéis al like, suscribáis al canal y activéis notificaciones, y que me podéis seguir a través de otras redes sociales donde también hago vídeos más cortos o comento temas económicos relevantes. Como siempre, que os vaya muy bien y nos vemos ya. Un saludo y hasta la vista.